Bien, el hexagrama de hoy, bien, iba a decir no es demasiado bonito, pero bueno, tiene también su virtud. Todo tiene su parte benéfica y su parte aquella correctiva, y es el trabajo en lo echado a perder. Tiene de malo el haber echado el trabajo a perder, pero tiene de bueno que se dan las circunstancias precisas para que si uno se para y analiza, puede corregirlo y que no llegue a la total putrefacción. Bien, vamos por donde vamos cada semana. Entramos secuencialmente entre el 17, que es el conformarse con las circunstancias dadas, seguir el seguimiento del propio estar en el mundo, en el Tao, en el destino, como cada uno queramos llamarlo, pero hay una sintonía sincrónica con el mundo en el que uno vive, el seguimiento de las circunstancias, y el 19, que es el acercamiento para inspección inmediata, en corto, pero también con capacidad de prever las posibles carencias, que si nos descuidamos, pues emprendemos algo con entusiasmo y luego nos vamos descuidando de las previsiones, y lo que hemos ganado en los meses de junio y julio en el chiringuito, cuando llega noviembre no lo hemos pulido porque somos unos manirrotos. El 19, acercamiento de previsión. Pues entre ambos tenemos el trabajo en lo echado a perder, en cuyo interior está el hexagrama número 54, que es, vamos a sintetizar en términos prácticos y con pocas connotaciones de carácter peyorativo, aunque sea circunstancial por el momento histórico, ¿no? Ya sabéis que una de las connotaciones es la concubina. Vamos a dejar el aspecto de concubina aparte y vamos a llamarlo subordinación. El 54 es el deseo del corazón. La tradición obviamente reconoce como, bueno, forma parte del ser humano y del ser humano biológico en su proceso de adaptación a lo largo de las edades y de la evolución. La parte animal está en nosotros y la parte animal apetece de cosas que le entran por los ojos, como diríamos coloquialmente, ¿no? Pero sin embargo, no porque algo nos entre por los ojos le echamos mano o vamos a por ello, sino que la manera de adquirir las cosas está siempre condicionada por el medio social y cultural al que nos debemos. Bien, ese hexagrama, que es el nuclear del 18, el trabajo lo he echado a perder, sí que nos da una cierta pista de por qué se echa el trabajo a perder. Pues quizás por seguir el impulso del corazón. El dictamen oracular del seguimiento de la subordinación, el 54, es empresas traen desventuras. Si uno va detrás del corazón porque se enamora, pongamos otro tópico muy, muy clásico, ¿no? Ay, me he cansado de mi pareja porque llevo 20 años o 30 años y cualquier otra u otro que pasa me enamora y se me va el corazón detrás. Bien, es cierto que se debe reconocer que te puede suscitar ese deseo, pero eso no quiere decir que te vayas a ir detrás. Que dice el texto del 54 que por la eternidad del fin, el noble reconoce aquello que es de orden inferior, que es perecedero, y por tanto se abstiene de seguir los impulsos del corazón. Bien, pues este es el nuclear del 18. Y ahora vamos al 18. El 18 tiene la estructura de Sun, el viento al pie de la montaña. El viento soplando, que además viento y que es también madera, como recordáis, el trigrama Sun es la capacidad racional, es viento, pero es también lo vegetal. Entonces, viento sobre vegetal al pie de una montaña, pues hace que las plantaciones se marchiten. La montaña, con su quietud, ahoga con ese viento que está dando
una y otra vez continuamente sobre las plantas hasta que las mustia. Bien, en el ámbito del ser humano dice, y puede deducirse de la contemplación de ambos trigramas, que un tranquilo, un autocomplaciente, dejar que las cosas pasen, y un rígido aquietamiento, dejando que efectivamente pasen por considerar el viento, hay que caricia en los pies, autocomplaciente. Si tenemos en cuenta el hexagrama nuclear, es muy probable, es más que probable, que hayamos dejado el trabajo echarse a perder por autocomplacencia. Por esto no tiene importancia. Además, lo ha hecho mi niño, lo ha hecho mi primo, al que puse al frente de la empresa, lo ha hecho mi hermano. Pero si es que eres mi padre. Y tú porque además el hexagrama número 18 en la tradición habla, trascendiendo lo conceptual concreto, que puede extenderse a cualquier otra persona, pues se refiere a lo echado a perder por el padre y la madre, como iremos viendo, que son los referentes en las líneas. Y que, por cierto, podemos también entroncar, con esto yo quiero hacerle propaganda al psicoanálisis, ¿no? Pero sabemos sobradamente qué cantidad de problemas generados en nuestra vida provienen de las influencias conscientes o inconscientes de aquello que hemos mamado, de nuestros ejemplos inmediatos, que no ni siquiera se aperciben por medio de la razón, ¿no? Sino que lo que uno ve es lo que uno ejemplifica, ¿no? Entonces, si el papá o la mamá no tienen un comportamiento dentro del contexto adecuado, que además lo arropa el barrio y la ciudad o el contexto del país, pues puede que la mayoría de los defectos, si no ya directamente por el papá y por la mamá, sí que vengan por el barrio. Quien no supera las ideas del barrio se queda en la plaza del barrio, en fin, no diré cómo, ¿no? Es decir, me refiero a que la superación de lo cultural excede con crece no solo a la familia y al barrio, sino incluso a la propia ciudad o al propio país. Es lo universal lo que impera. Bien, pues esas características tiene el hexagrama 18 y tiene un enunciado que es de vital importancia. Su función original alude al contexto agrícola y astronómico, porque habla aparentemente para la mentalidad urbanita, desconectada de los fenómenos de la naturaleza. Cuando habla de 3 días antes y 3 días después, puede resonarle esto a un galimatías. Si los autores de las mutaciones estuvieran jugando a las palabras, ¿no? Tienen un sentido pleno. Antes del verano está la primavera y después del verano está el otoño, es decir, retroceder a las estaciones antes para ver las cosechas. Las cosechas de hoy dependen de cómo ha ido el trimestre anterior y en el trimestre posterior también va a depender de cómo va en este. Retrotrayéndole al ámbito práctico, en relación a la consulta que acabamos de hacer, si tenemos el 18, el trabajo lo echado a perder, pues debemos ir coligiendo en función de dónde estamos secuencialmente y teniendo en cuenta el nuclear y teniendo en cuenta la propia estructura del hexagrama, pues que tenemos que retroceder, es decir, en relación a aquello que hemos consultado, el trabajo está echado a perder. Cierto que tenemos la oportunidad de haber coincidido en un momento que todavía, oye, pues todavía no se me ha estropeado totalmente el potaje, pero es que estoy oliendo, me ha olido como si estuviera un poco pegadillo, pero si voy para allá y muevo con la paleta de madera el fondo de la cazuela, pues quizás todavía lo arregle. Y no echo a perder el almuerzo. Entonces, párate, retrocede desde cuándo tienes síntomas de que este trabajo se empezó a echar a perder, analiza los por qué en relación a tu autocomplacencia, al dejar
Pues yo es que metí a mi suegro por compromiso. ¿Cómo le iba a decir a mi mujer que no? O cómo le iba a decir a mi... Y además era avalista o puso tal cantidad y lo puse en la dirección. Sí, malo, porque tu suegro es muy buena gente y tendrás que tratarlo muy adecuadamente. Pero es que no tiene capacidad para resolver las gerencias de la empresa que le has encargado. Luego, por debilidad, has sido autocomplaciente contigo mismo para no tener una gresca con tu pareja, y no malquistarte con tu suegro, pero ciertamente una debilidad. De manera que retrocede a poder analizar tus posibles errores por autocomplacencia en un tiempo pasado, cuando hayas localizado el origen del trauma. Pues que mi padre era brutal y cuando me tenía que decir algo, pues tenía una cachiporra allí de acebuche con nudo y el hombre pues me partió la nariz de un golpe. ¿Vale? Pues por eso respiras mal ahora. ¿Vale? En el caso que acabo de citar, un poco brutal, suelo poner los ejemplos demasiada sal gorda, como decía un amigo mío, pero bien, ahí es difícil. Bueno, no obstante, se pueden arreglar los cornetes, se puede hacer, bueno, y la cirugía facial hace milagros. Podría arreglarse también parte de eso. Pues, ¿qué tienes que hacer? Primero tomas conciencia de dónde está el error. Ahora corrígelo. Y como el hecho de haber discurrido mucho tiempo por un camino errado, pues ya sabemos que eso crea una senda. Y tiro de lenguaje coloquial, ya que hablamos de sierras y tal, aunque ahí no hay cabras ya. Bueno, me refiero a la montaña que acabamos de citar antes. La cabra siempre tira al monte. Es decir, una vez que uno ha tenido una tendencia, es muy posible que inconscientemente vuelva a esa tendencia. Esto lo podemos poner en cualquier otro orden. Cambias de ciudad, has vivido unos años en una calle y sales del trabajo, sales y te encaminas directamente para la antigua calle. Ay, no, que no es esto. Es decir, cuando hemos cometido un error y ha sido continuadamente, no solo hay que descubrir el error y corregirlo, sino después velarlo. De ahí la expresión del rey Wen, 3 días antes, corregir y 3 días después. Bien, pues estas son las características fundamentales a extraer para corregir el error que hemos debido cometer en el pasado, que debemos localizar y que no obstante, una vez corregido, debemos velar para no volver a caer. Ahora vamos a entrar en el orden secuencial básico de las clases que diré el año pasado, de una línea, ¿no? La primera línea, orden de la estructura, ¿vale? Estamos entrando en el error. El error todavía no ha echado raíces. Luego es relativamente fácil de corregir. ¿Fácil de corregir cómo? Pues vete al modelo ancestral que tiene lo universal. Lo universal tiene patrones para todo. El complementario de esta primera línea es el hexagrama número 26. El hexagrama número 26, coloquialmente yo lo llamo la universidad de la vida. Y la universidad de la vida no solo se refiere a libros técnicos. En principio, en la tradición, son los libros sagrados, pero por extensión hasta los libros de ingeniería hidráulica. Es decir, que se acumula la universidad universal, permitidme la redundancia, atesora todo el conocimiento útil de la humanidad, de manera que para todo hay referentes. Desde la hidráulica, como acabo de citar en último término, hasta los ejemplos de los patriarcas, pues que te digo yo, del Antiguo Testamento, o los maestros taoístas, o los maestros budistas, o los santos sufíes, o los santos de la cristiandad. Es decir, hay patrones para todo. Entonces, algo que tiene todavía que no ha creado raíces, si recurrimos a la tradición universal, nos va a decir de manera fehaciente cómo
corrigió tal o cual patrón o tal o cual maestro de matemática, cual matemático corrigió este tipo de error y lo subsanó. Bien. Eso es para la primera línea. En la segunda línea, recordáis que acabo de citar antes como prototipo a los errores cometidos en la familia por el padre y la madre. Pues bien, en la segunda línea tenemos errores que literariamente se atribuyen a la madre y que por extensión, es decir, a la madre en el sentido de que con los errores de la madre no debemos ser tan duros, tan fuertes, tan enérgicos como con los errores yang. Traslademos ahora de lo femenino maternal a lo femenino universal, yin yang. Con los pequeños errores, por ejemplo, aquellos en los que hemos coincidido, en los que nosotros hemos participado, porque hemos participado en errores del pasado que nos conviene corregir. Pero si nosotros hemos sido cómplices en ese tipo de errores, pues no debiéramos ser ahora excesivamente enérgicos a la hora de corregir aquello en lo que nosotros hemos participado. Hemos participado activamente. Luego, no se debe ser demasiado perseverante en la corrección de los errores de mamá. Y no ir cuando multa la línea, dice no vayas más allá del momento actual, sé objetivo y párate en el día a día. Basta con que no sigas cometiendo el mismo error, que lo corrijas y no vayas más allá. Esa es la expresión para la segunda línea. Cuando la mutación se produce en la tercera línea, hago con esto, con esta especie de complicidad de imaginería de mano y gestual, os hago alusión a la memoria mnemotécnica de línea tercera, ¿vale? Intríngulis, complejidad. Aquí el error es más importante que en el anterior. Estamos más intrincados en el asunto. Por tanto, tiene ya una raigambre importante. Hasta el punto, y esto lo subrayo porque es una característica fundamental de la expresión oracular para poder corregirlo, que no importa que nos pasemos en un poco de energía. Es decir, que si en la corrección somos un poco enérgicos, no debe importarnos demasiado, porque es pertinente. Bien, porque lo que hay que hacer es, el consultante debe tenerlo en cuenta. Y aquí me paso y me doy a mí mismo un par de cachetadas, en lugar de ser más refinado y no tener que recurrir a la violencia conmigo, pero si me pego un par de cachetadas, es porque ello me despabila. A la manera de los maestros zen, cuando te pegan con la vara en la coronilla, pues no pasa nada. Porque se trata de corregir algo que si lo dejamos va a ir a peor. Entonces esto sería un mal menor, el pasarme un poco sería un mal menor si le pego un grito al niño, ay Dios mío, que eso no se lleva, no es políticamente correcto. No, es verdad, pero es que el niño se iba a caer por la ventana. Y por eso me ha salido el grito de la abuela. Y disculpad que haya puesto el grito de la abuela, es también muy tópico en las abuelas gritando cuando el niño se cae en medio de la plaza. O era muy tópico, ahora ya no sé yo cómo son las abuelas, ¿verdad? Bien, pues esta tercera línea se refiere a que está justificado el pasarse un poco porque se trata de abrir un nuevo cauce, como nos indica el complementario, que es el hexagrama número 4. La necedad juvenil. Abrir un nuevo cauce en torno a la civilización. El agua debe discurrir conforme a las maneras civilizadas, a lo establecido, no a lo establecido de manera vulgar, sino a lo que está realmente consolidado, al magisterio ancestral. Remacho estos aspectos porque en el prurito cultural de los tiempos muchas veces parece que con lo tradicional está uno defendiendo lo reaccionario y es para nada. Cuando hablamos de
de tradición hablamos en el sentido del maestro Confucio, con el que uno suscribe, vamos, que yo, con todo el respeto al maestro Confucio, lo tradicional bueno es digno de ser conservado. Pues en este caso, la tradición universal, si se perdiera, el hombre volvería a caer en la barbarie. De hecho, es lo que desgraciadamente sucede en muchos casos por romper diques sin crear nuevas superestructuras culturales de carácter espiritual que tengan en cuenta toda la amplitud de necesidades del ser humano. Bien, esto es para la tercera línea de mutación. Con la cuarta, la cuestión está más enconada aún y se refiere a errores del padre. Es decir, como el padre es un valor yang, suele tener una impronta en la educación de uno, pues importante. Con esto no estoy yo aludiendo al padre de ninguno de los que estamos aquí presentes. Tanto, vamos, si yo tuviera que hablar del mío mismo, el mío se murió demasiado prematura como para dejarme una impronta dura. Tenía yo 10 años y lo tenía mitificado como héroe, de manera que... Pero entendéis lo que quiero decir. Aquí es un error yang en el que uno ha participado de manera, o incluso lo ha generado uno mismo a lo largo de su propia historia. Es decir, yo he sido de aquellos tipos duros del puñetazo en la mesa y las cosas como tienen que ser, como siempre, y he mantenido una posición rígida y he cometido errores rígidos habiendo herido a gente y yo mismo me he introyectado una radical en mi espíritu que no me permite una flexibilidad abierta a adaptarme a la necesidad de los tiempos que son abiertos y al cambio que es lo permanente. Y por tanto, esto lo que se va a convertir es, por decirlo así, en un cáncer espiritual. Si lo dejamos, bien, aquí hay que actuar con energía porque en relación a la consulta, el consultante se ha encontrado con una deficiencia importante que a todas luces tiene que corregir. Cuando muta a la línea cuarta, el complementario que se produce es el caldero. El caldero es la estructura trasladada al ámbito de nuestra cultura, es la superestructura cultural. Aquello que no se conforma con lo meramente elemental y que es indispensable, por ejemplo, como el agua. El agua es fundamental e indispensable. Ni siquiera con un bocadillo, ¿no? O con una, que también con todo el respeto al bocadillo que forma parte de... Pero la superestructura cultural que tiene que satisfacer la necesidad de 360 grados de humanidad, pues tiene que tener desde elementos rudos, como picapiedra. Yo soy cantero, ¿vale? Puedo escribirme ahí, mi apellido es Cantero, pero es que también está el cantero que esculpe, el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel o la Piedad. Es decir, la superestructura cultural es muy amplia. Y por tanto, para corregir errores del pasado que están muy enquistados, necesitamos elevar los elementos a través de los elementos de cultura que hemos adquirido o a los que debemos recurrir para ver las cosas no en su mera apariencia externa. Pues yo ahí no veo más que coles y patatas y además fíjate tú que todavía tiene, he sacado las patatas y he sacado una lombriz. Es decir, no te quedes ahí. No te quedes ahí porque el buen cocinero está viendo aquello y ya está en su magín, ha preparado ya una olla estupenda. Pues eso es el 50. Por medio de los elementos culturales, transformar lo meramente aparente, lo inmediato, en un cultivo digno para ti y para agasajar a las más altas estructuras de tu entorno. Esa sería una respuesta para la cuarta línea. Cuando muta a la quinta línea, también es una línea muy importante. He tenido ocasión de verla en trabajos prácticos de trascendencia universal y que por razones personales
se han perdido, se pierden o corren el riesgo porque uno se siente herido como autor y no reconocido, sin embargo tu aportación te trasciende. En el ámbito de la literatura, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito que sea, muchas veces la labor humana trasciende el mero ámbito de lo personal. Si por sentimientos personales lo echas a perder, como es el caso, no citaré que se puede perder una obra, pues mira, con ayudas adecuadas, si no es bien cierto que no se puede empezar como si fuera desde el origen creativo, pero con ayuda adecuada, ojo, para el consultante, que en relación a lo que acaba de preguntar, le está diciendo la respuesta oracular, que con ayudas pertinentes puede hacer una labor meritoria. Pues esta es una respuesta para la línea quinta que nos lleva al complementario el 57. Es decir, que también implica que no lo va a hacer de inmediato. El 57 es 2 veces repetido el trigrama sum, que es viento, palabra, lo persuasivo, el crecimiento vegetal, que es naturalmente lento, ¿no? Para que un árbol crezca. Es decir, tienes que tener, como yo digo, el 57 para mí el prototipo es la antigua usanza de los marineros, ¿no? El guiarse por las estrellas. Cuando no, la estrella está alta y siempre en referencia a la estrella, pues te guía. Entonces, para rectificar este trabajo que se puede hacer con ayuda adecuada, pues hay que poner una estrella alta, un norte alto, un alto ideal. Y como no cuenta uno con los elementos inmediatos para transformar el error de manera inmediata, pues resulta que tanto tú como tus ayudantes, poniendo esa meta elevada en la rectificación del trabajo, tendréis que ir acopiando esfuerzo tras esfuerzo para a la larga poder corregirlo. Pero será reconocido, si no bien como el original, pero sí de una manera meritoria, que no es menos elogiable. ¿Vale? Bien, pues eso para la quinta línea. Con la sexta línea tiene una expresión para mi gusto, pues muy honorable, porque dice, yo la llamo, por las viejas tradiciones nuestras, hispánicas, ¿no? Caballero cubierto ante el rey. Es decir, no estás al servicio de reyes o grandes señores o magnates. Estás al servicio de las más grandes tradiciones de la humanidad. Por tanto, debes desprejuiciar de elementos mercantiles o de carácter vil a tu propia naturaleza. Y para ello el complementario nos da una idea, que es el 46. El establecer necesariamente un alto modelo. El 46 es el empujar hacia arriba. Pero el modelo es precioso. Daos cuenta de que el 46 es el brote de una semilla debajo de la tierra. Y allá va ella con su esfuerzo, el esqueje, abriéndose paso entre las piedrecitas que la apisonan, va girando flexiblemente, pero siempre con una orientación radical. ¿Hacia dónde? Hacia el sol, como fuente de vida, como elemento de nobleza vital. Bien, pues, y además elemento de necesidad. El 46 es necesario tener un modelo al que seguir. Bien, estas son las 6 mutaciones, una a una y de orden secuencial. El caso de nuestras clases ahora son de 2 mutaciones. Por ejemplo, la primera y la segunda. En la primera y la segunda debemos conciliar la primera, que nos dice: mira, tu error todavía no ha echado raíces. Si te vas al contexto de lo universal y tomas ejemplo en lo universal, vas a poder corregirlo. Y va a ser de utilidad esa corrección. La segunda línea nos dice: no debes ser demasiado duro porque tú has participado de esa propia debilidad. Basta con que no la sigas reproduciendo y no vayas más allá del día de hoy, pero no sea excesivamente severo. Y para terminarlo,
complétalo con gracia, como la naturaleza suele terminar sus grandes obras. Un bosque es una belleza, un lago es una belleza, el cielo es una belleza. ¿Tienen elementos de gran utilidad? Sí, desde la composición atómica y su peso muy determinado y su estructura geométrica, sí, pero es que además al ojo, del que no es ni matemático, ni físico, ni tiene ningún entendimiento de ese orden, resulta que la obra terminal, pues encantadora, porque le habla más allá de lo racional, siempre embelleciendo la obra que acaba de hacer, que es lo que además hacemos cada uno. Que el papel vaya bien escrito, si es que lo hacemos a mano, si hacemos un regalo, lo envolvemos adecuadamente, pues terminar bellamente este trabajo. Pues con esto, para la primera y segunda. Cuando tenemos la primera y tercera, podemos reiterar aquello de que, oye, todavía no ha arraigado. Perdona, Sí, ¿qué hexagrama es cuando mutan la primera y la segunda? el 22, la bella. Gracias. Nada. Cuando mutan la primera y tercera, volvemos a tener el caso de que no ha arraigado y de que si te referencias en los cánones de la tradición universal, pues vas a poder arreglar ese primer error que no ha arraigado. La tercera dice, mira, aquí te puedes emplear con un poco de rigor, porque si no la cosa se va a perder, te puede echar a perder. Y lo propio sería que rectificaras para abrir un nuevo cauce. Bien, como hay una insistencia implícita en la conjunción de ambos elementos, el complementario es el 41. Es decir, ve y atempera tus deseos y tus caprichos para tener un mejor gobierno de las circunstancias. Es decir, el complementario nos da una pauta de interés capital para dónde tenemos, en dónde tenemos nosotros que apretar, qué botones tenemos que apretar. Pues los botones de corregir los deseos y caprichos, ¿en función de qué? En función de tener un mejor gobierno de la situación general, que es el complementario de las dos líneas, el 41, la merma, en la hacienda pública. Bien, con esto hemos visto la 1 y la 3. Cuando mutan la 1 y la 4, tenemos junto a esa parte de error fácilmente corregible, recurriendo a los ejemplos, a los buenos ejemplos tradicionales, tenemos la contraposición de que si dejamos, esto se convierte en una zona necrosada que te va a hacer imposible, no viable la vida, y que debe transformar a la luz de la cultura superior que está a tu alcance. Y si no está a tu alcance, quiero decir, sí está a tu alcance, porque tu alcance no es solo lo que tú tienes en tu habitación. Tu alcance es la colectividad cultural en la que vives, e incluso más allá de las fronteras nacionales. Y en función de eso, eleva tu criterio para poder tener en cuenta lo que es de poca importancia y lo corrige fácilmente, y aquello que tiende a necrosarse y que te puede amputar una buena vitalidad en el desarrollo de tu propia vida material, económica o espiritual. ¿Por qué? Porque tienes una gran responsabilidad. El 14, el complementario de la mutación de estas dos líneas, es una gran posesión. Es decir, la corrección de estas dos líneas te lleva a una gran corresponsabilidad, porque tienes potencial para llegar a la posesión de lo grande. Bien, con esto tenemos a la 1 y la 4. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la primera y la quinta, es decir, la primera que ya la hemos reiterado varias veces, que refiriéndonos al contexto de lo universal, los modelos tradicionales nos pueden hacer que, un ejemplo, corregimos y nos servimos para nosotros y para los demás. La quinta línea te dice, necesitas ayuda, vas a necesitar ayuda. No vas a poder corregir como si no hubiera pasado nunca ningún defecto y lo hubieras iniciado
bien. Pero si recurre a personas pertinentes y te fijas un objetivo a medio o largo plazo y a él dirigir los esfuerzos, pues voy a poder arreglarlo. El complementario nos da una pauta importante, porque el complementario de ambas mutaciones es el hesagrama número 9, que dice: densas nubes, ninguna lluvia de nuestra región occidental, porque lo que está al cargo de la corrección es lo mental, es lo persuasivo. Tenemos que modificar nuestro carácter externo. El duque de Zhou, el rey Wen, que es el autor de la sentencia de la imagen, del texto, dice que en el 9, que el noble aprovecha para refinar su carácter en lo exterior. Bien, la labor final, como el perfilado en ebanistería o en un trabajo fino de orfebrería o en la labor de una intervención láser o de unas matemáticas complejas, labores sutiles de refinamiento. Bien, pues con eso, la primera y la quinta. Cuando, para acabar las mutaciones de 2 líneas, de la primera enfrentamos también la sexta, es decir, la primera y sexta, cuando tenemos que tener en cuenta también estructuralmente que cuando salen la primera y la sexta como líneas mutantes, tienen unas significaciones especiales. No significan que esté uno muy cogido en el engranaje, porque la primera es como entrando, ya visteis, ya hemos visto que la primera, su error es fácilmente corregible, siempre que se aparte su visión del ombligo, permitirme la expresividad y la dirija al contexto general de las personas ejemplares. Y la sexta que dice: mira, tú no estás al servicio de una causa material, como yo digo, ni siquiera te tienes que quitar el sombrero delante del rey, estás al servicio de causas más altas. Esas son las 2 líneas que nos han salido como complementarios. Como líneas mutantes. El complementario total, con una conciliación perfecta de la energía yin-yang. El 11, la paz. Promover lo bueno e ir eliminando lo negativo. Bien, con eso tenemos la primera y sexta. Y ahora sí pasamos a tomar como primera base la segunda línea. ¿Recordáis? Aquella en la que no se debe ser demasiado perseverante, porque el prototipo tradicional es referido a la madre, con quien uno debe corregir las cosas con menor rigor que si lo hace con un valor yang. Y además que transcrito al ámbito de lo personal, es muy posible que sea una deficiencia en la que uno ha participado. Si yo he estado haciendo tal o cual cosa inadecuada con mis hermanos hasta los 18 o 20 años, luego no me va a entrar el furor del neoconverso, cuando me he dado cuenta de que es un error y cojo la vara y me lío a varazos con mis hermanos porque veo un defecto que yo he compartido hasta el año pasado. ¿De acuerdo? Es decir, basta con que te pares en el momento presente, no vayas más allá, hacia atrás ni hacia adelante, y que lo corrijas en ese momento. Esa es la línea segunda. Pero la tercera tiene un aspecto en el que sí se justifica, entonces tendremos que discernir cuál es la parte en la que no tendremos que ir más allá del momento actual, pero en la tercera no permitir aquellos otros elementos que si los dejamos se van a putrefacer el asunto, van a ir a mal. Lo propio es que con ambas líneas damos un camino nuevo. Bien, ese camino nuevo tiene un carácter interior, porque el complementario de estas 2 líneas de mutación es el 23. El 23 es la desintegración. La desintegración no tiene por qué necesariamente caer la techumbre sobre nosotros. Pero ojo, es una advertencia. Y es una advertencia de no emprendimiento.
¿Cuál es el aspecto prismático que debemos recoger de esta combinación para iluminar nuestra posición consultante con estas dos líneas? Un poco contradictoria, no ser demasiado perseverante con una parte y en la otra no permitir que la cosa siga degradándose, pues es fomentar la base. El 23, en lugar de emprender, como es el máximo, recordáis que yo siempre cuando hablo del 23 recurro a aquella imagen pueril de el castillo de Naipes, ¿no? Cuando, bueno, por lo menos tratábamos de hacer, a ver quién hacía el castillo entre los amigos o los hermanos, la construcción de Naipes con baraja, a ver quién la hacía más alta, y por ser excesivamente ambicioso, bien, pues cuando hemos añadido la última carta que admite la estructura, se hunde. Entonces, emprendimientos no, sino volver sobre la base, y si quieres emprender a posteriori, la labor primera, prioritaria, es fomentar, amplificar la base. Otro de los ejemplos es, si quiero echarle un piso más a mi edificación, que el arquitecto me la hizo, el ingeniero me la hicieron para 3 pisos, y quiero echarle 2 más, primero tendré que amplificar la solera, hormigón y trabajo rudo, ¿vale? Generosidad para con la base. Pues esta es una posible respuesta para las líneas segunda y tercera. Cuando en otra ocasión tenemos la segunda y cuarta, volvemos a tener la segunda, aquella de mamá, niño, no seas tan borde con tu madre, mida tu lenguaje, no vayas más allá de este momento, no le vayas a echar a mamá todas las culpas, tú ya también has participado. Y la cuarta, sí, pero los errores graves, no dejes que se conviertan en una necrosis y te tengan que amputar la pierna o la lengua. ¿Vale? La cuarta. Tanto. Cuando mutan estas dos líneas, recordamos que la cuarta tiene exigencia de transformación por medio de la superestructura cultural del medio en que vivimos para hacer el trabajo digno para nosotros y para los demás. Y ahora el complementario de ambas líneas es el 56. Es decir, nos queda un camino que recorrer, porque estamos en una tesitura entre errores de relativamente poca importancia, pero que hay que corregir sin rigor, y otros errores que hay que identificar por medio del rasero de la superestructura cultural, no de las costumbres de mi familia o de las costumbres del barrio o del barrio de mi pueblo, no, sino por la elevación de la superestructura cultural, pasando por ese rasero, lo aparente, transformarlo. Entonces es una labor todavía de tiempo. Como implica tiempo, pues implica camino. Como implica camino en elementos en los que me tendré que aventurar como extranjero, porque si no, no habría dejado que el error hubiera llegado ya hasta el punto, oye, que lo que he detectado es un tumor. Para que no se haga cancerígeno, hay que mirarlo, hacerle un TAC, quizás haya que radiarlo, permitirme este tipo de ejemplos, ¿no? Es decir, ahora vas a entrar en una dinámica en la que tú eres un extranjero aprendiendo en un tránsito importante, ¿vale? Y tú con la debida compostura aprendiendo, todo para la rectificación de este tránsito. Pues bien, eso para la segunda y la cuarta. Cuando tenemos la segunda y la quinta, hay un poquito de alivio, hay un alivio importante, porque la segunda nos dice, mira, no sea demasiado severo y vale que corrija el error, no siga, ¿qué te digo yo? Poniéndote morado de ginebra con tu hermano y la niña y fumando, pero no te vayas a poner ahora a castigarlo cuando tú mismo era el que compraba las botellas
y el tabaco. No sea excesivamente severo. Eso por una parte. Y con la quinta, pero sí vas a tener necesidad de ayuda para poder corregir los errores que provienen del pasado. Es decir, vas a tener a lo mejor que recurrir a personas que ilustren no ya tu propio afianzamiento en la corrección, sino con aquello con lo que estabas comprometido para no ser excesivamente rudo, pero no dejar que el error vaya progresando. Y además, la respuesta oral es muy pertinente y además de carácter óptimo, es decir, de carácter positivo, porque la segunda no tiene una exigencia de severidad importante y te limita al momento presente. La quinta dice, vale, vas a poder corregir el error, solo que tendrás que echar mano a personas capacitadas en relación al error que quieres corregir, que vas a tener que poner un tiempo e ir trabajando durante un tiempo para ese logro, pero que lo vas a poder corregir meritoriamente. Cuando mutan las dos líneas, nos lleva un hexagrama precioso de el 53, la evolución gradual, que tiene unos elementos de carácter espiritual fundamental. Los referentes no los voy a reiterar, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y el matrimonio, las garzas como elemento de fidelidad y de vuelo de elevación etérea, ¿no? El matrimonio ancestral, el árbol en lo alto de la montaña que tiene un lento crecimiento, pero tiene un motivo de ejemplaridad. Bien, aparte de ser un prototipo extraordinariamente positivo, cito, pues tengo esa confianza con vosotros. El 53 es lo que nos espera después del paso por nuestro mundo. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente mutación, que la obtenemos con la segunda y la sexta. Es decir, tenemos a mamá, sin ir más allá, con nuestra propia complicidad, nuestra propia participación, sin demasiada severidad, y tenemos la línea sexta, que nos dice, mira, tú no estás al servicio de bienes materiales, no tienes por qué servir a lo vulgar, tienes necesidad de establecerte un ejemplo de carácter universal, trabaja por las ideas de la humanidad, pero en lo universal. Y el complementario no puede ser más hermoso, el 15, equilibrar la balanza en los extremos, ser un modelo de modestia y de equilibrio. Y con esto, pues, hemos visto la de dos líneas, la que tienen como base la segunda línea. Ahora vamos a pasar, disculpad un momentillo, un poco de pila. Vamos a pasar a tomar como base la tercera línea, aquella que hasta el carácter trascendente nos permite que nos pasemos ligeramente, obviamente, en la corrección del error. Porque o somos muy empecinados, o aquel aspecto externo a nosotros que tenemos que corregir, pues es duro de roer. Y entonces, a lo mejor, como dice el refrán, como es más vale una vez amarillo con... No recuerdo. Una vez colorado con que siento amarillo, pues este es el caso. Más vale que se te hinchen las venas una vez que tengas que soportar la humillación de verte bien. Pues esa es la tercera línea, la que vamos a estudiar ahora como base. Pero se da junto con la cuarta. Cuidado, que ya la cuarta ya no es que te pongas amarillo, es que te vas a poner morado de la necrosis, azulado, ¿no? Es que es el color de la... Ahora mismo no recuerdo el signo correcto para referencia. No sé. Bueno, la cuarta línea es que si dejamos la cosa se necrosa y debemos someter el estudio, la tercera línea nos permite incluso pasarnos, como hemos dicho antes, para abrir un nuevo cauce, ¿vale? Un empleo del rigor. La cuarta línea
a ese empleo del rigor, debemos tener la advertencia de que si no lo corregimos, se nos va a convertir en una enfermedad muy grave de orden económico, de orden físico o de orden moral y espiritual. De manera que hay que corregirlo. Pero no a la manera del barrio ni de la familia, sino recurriendo a los elementos más sutiles de la cultura en la que vivimos inmersos. Y si tenemos en cuenta en el contexto en el que estamos hablando, la cultura en la que hoy vivimos inmersos, afortunadamente, tiene un carácter universal. De manera que si no eres judío, puedes ser cristiano, y si no musulmán, y si no budista, y si no taoísta, y si no sintoísta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Amplificar las entendederas para poder corregir con bien y con altura y con elevación. Bien, por la tercera y la cuarta. Como tenemos la tercera y la cuarta, y ambas son de cierta complejidad, porque la tercera nos permitía un poco de rigor pasarnos, y en la cuarta nos exige medios sofisticados. Que con esto no estoy hablando yo de elitismo cuando hablo de sofisticado, ¿vale? Distingamos, ¿vale? Hablo de culturalmente elevado. Y cuando hablo de culturalmente elevado tampoco me refiero a que seamos de ningún estilo artístico excesivamente sofisticado, sino de que seamos de una amplitud humana lo suficientemente amplia y lo suficientemente plástica y lo suficientemente útil. Útil trascendiendo lo meramente material, de utilidad espiritual también. Bien, pues ¿qué nos queda? El 64. Que antes de consumar por estos medios, pues debemos ser muy cautos, como el zorro prototípico del hexagrama 64, que está oliendo a las gallinas en la otra ribera, pero que no se precipita como si fuera un novato y se le hunde la cola mojándola y con el peso del hielo se acaba hundiendo él, sino que recurre a la astucia que le es tradicionalmente asignada y que sin duda el animal tiene, por eso se ha hecho prototípico en todos los hemisferios. El zorro oculta, ve, sí, huelo a gallina y tengo el estómago que me suena por estrago, por estragado, pero no me voy a precipitar. Todavía hay un trayecto que cruzar y con cierto peligro. Debo tenerlo pendiente en mi vista, pero debo ocultar el terreno circunstancial paso a paso. No cometer errores. Pues ya los he cometido con la línea tercera y cuarta. Bien, pues esta es una posible interpretación para la tercera y cuarta línea que nos lleva, como digo, al 64. Cuando muta la tercera y quinta, es decir, la tercera, aquella que me permite el empleo del rigor, obviamente, pero sin pasarme, solo para abrir un nuevo cauce, ¿vale? Solo para abrir un nuevo cauce. Y la quinta que me dice, tú solo no vas a poder, vas a tener que recurrir a personas capacitadas con las que vas a tener que emplear tiempo y notificando muy bien cuál es el objetivo e ir acopiando para corregirlo. Bien, pues con esas dos líneas, el complementario total es el 59. El 59 nos va a dar una idea de qué tipo de trabajo es el que vamos a tener que realizar fundamentalmente. El 59 tiene unas significaciones muy bonitas y muy amplias. El 59 es en principio, cogiéndolo prismáticamente en términos prácticos para el consultante que acaba de obtener estas dos líneas, el 59 es dirige tu reflexión sobre el peligro de tu propio interior, sobre tu apartamiento de los demás, sobre tu enclaustramiento egoico, y a medida que analices las causas de ese enclaustramiento egoico, irás disolviendo las tensiones y podrás ir extendiendo tu campo de acción, como indica la estructura del hexagrama 59,
que es madera sobre el agua. Daos cuenta, madera sobre el agua. Y daos cuenta en el país en el que vivimos. El país en el que vivimos, independientemente de cómo lo haya, cómo se lo tilde hoy históricamente de izquierda o de derecha, es un país que ha abierto campo hacia nuevas regiones del mundo de exploración. Y si metemos Portugal en la península, pues hemos descubierto los mares, le hemos dado la vuelta a la tierra, y madera sobre agua y viento soplando sobre las velas, llevando con un vínculo interior, porque el Sagrama 59 es hermosísimo. Además, representa no solo la disolución del egoísmo interior, sino que conserva el hilo conductor espiritual, porque la tradición de I Ching dice que en función de este arquetipo, los antiguos reyes, cuando se trasladaban en regiones, y esto no solo sucedía en China, también sucedía, ahora mismo me viene por proximidad el Antiguo Testamento, cuando se separaron el reino de Israel y de Judá, y la frontera era difusa, establecieron templos en el centro para que ambas partes pudieran recordar que tenían un bien común. Es decir, que lleva un hilo conductor de lo espiritual, aun cuando se hable abiertamente. Bien, pues con todas esas significaciones cerramos esta interpretación para la línea tercera y quinta. Cuando las que mutan son la tercera y sexta, pues volvemos a tener aquella en la que es posible que nos pasemos de rigor para abrir un cauce nuevo, pero con la advertencia bastante reconfortante de la sexta que dice, muchacho, muchacha, que no tienes que estar al servicio de los bienes materiales y circunstanciales de lo que venda, como diría un clásico, el siglo, sino que estás al servicio de los valores de eternidad en lo universal. De manera que búscate un modelo universal en torno al cual trabajar y con el complementario que es el ejército, disciplínate conforme a necesidad objetiva y trabaja por ese objetivo elevado. Con eso hemos terminado la base de 3 líneas. De 3 líneas, de la línea 13. Disculpar mi embotamiento, pues la lengua tira de mí y patino. Vamos ahora a tomar como base la línea 4, aquella en que debemos corregir con medios civilizados y no quedarnos en lo meramente aparente, no quedarnos en los referentes vulgares de lo que vemos inmediatamente, sino que a través de lo que vemos convertimos los elementos rudos de la naturaleza en la construcción de una casa, en la construcción de un huerto, en la construcción de un rico alimento, de un plato exquisito, en una obra de arte musical, la voz, encanto, me lo has sugerido tú, Antonio, mirarte. No es solo la voz para gritar, sino que la modula conforme a los medios y la conviertes en un canto, en una enseñanza, tus capacidades. Ahora estoy mirando a Carmen. Y bien, transformar por medio de lo cultural. Así es como debemos corregir y evitar este mal que tiende a enquistarse, con la 4ª línea. Con la 5ª línea, la advertencia es importante, porque sobre la 4ª nos estás diciendo que si bien no podemos volver a hacer tabla rasa y empezar como si nada hubiera pasado nunca, y corregir el horror como el horror he dicho. Bueno, bien, el error como si fuera de manera virginal, de manera creativa, pero sí podemos corregirlo, nos asegura lo trascendente a través de las palabras del Duque de Zhou, de manera meritoria, siempre que lo establezcamos
que lo pongamos como objetivo en nuestra vida y que le dediquemos, obviamente, junto con los ayudantes capaces, un tiempo de ir acopiando elementos para esa consecución, podemos transformarlo el trabajo meritoriamente. Y el complementario nos va a poner nos va a terminar de ilustrar. El complementario de estas dos líneas es el 44, el ir al encuentro, que tiene una faz negativa y una faz positiva. La negativa es: no permita la coladura de la debilidad autocomplaciente. Y la parte positiva es que tú no necesitarás de un guardián que te corrija y tenerlo siempre encima si sabes que te debe al orden de lo celeste como ser con esencia trascendente. Debieras estar obligado a comprender los principios de lo creativo, de elevación, de duración y perseverancia. Bien, el 44 es el complementario de las dos líneas de mutación. Cuando cambiamos de tercio otro día y la mutación la obtenemos en la cuarta y sexta línea, pues tenemos esa cuarta que nos avisa del necrozamiento posible si dejamos que siga, si seguimos comportándonos de la misma manera, sin reparar lo que hemos echado a perder y con esa dura tendencia yang que tenemos a perseverar en el error y no querer modificar esa estructura antañona y ya oliendo a putrefacción, y no la saneamos por medio del microscopio, del telescopio, del escalpelo, del láser, de la profundidad del pensamiento, y lo transformas en civilidad, te va a convertir en un grave obstáculo para la vida, cuando no en un impedimento total. Pues tenemos la sexta línea. Cuando muta la sexta, te dice, sobre lo que te ha dicho ya, te está diciendo: no debieras ponerte al servicio de bienes viles, vulgares y materiales. Debieras ponerte al servicio de los ideales espirituales de la humanidad, y establecer un ejemplo. Y con el complementario de ambas líneas, de darle duración en las distintas vicisitudes por las que todavía te queda que cruzar, como el prototipo del 32, la duración, que en función de aquello a lo que te debes como norte, vas aceptando que un día haya un tipo de carencia, un día un tipo de alegría, otro día un poco de dolor, un poco de llanto, pero vas aceptándolo, dándole duración a tu carácter en aquello que pretendes y debes corregir, pues a tenor de aquello a lo que te debe, que no es a señores del mundo material. Bien, y ahora pasamos a la última combinación, que es la quinta y la sexta. La quinta que te dice: muchacho, muchacha, muchacha, muchacho, cambiaré el orden. Puedes corregir meritoriamente aquello que sin duda, por una u otra razón que deberás analizar, pero para eso está la estructura del hesagrama inicial, 3 días antes, 3 días después. Analiza el error, busca ayudante. Lo trascendente por medio del Duque de Zhou te está diciendo que, si bien es cierto que no puedes empezar como si nada hubiera pasado, pero que si te ocupas con ayudantes capaces, podrás transformar la labor de manera meritoria, siempre que la sitúes como norte en tu vida y en la de aquellos ayudantes con los que tienes que afrontarlo, dando tiempo para poder corregir la rectificación. Si además lo trascendente, por medio de las palabras del Duque, como te digo, te dice
no tienes por qué estar al servicio de la mercadería. Tú estás al servicio de los bienes espirituales, que esto implica naturalmente el bienestar material y económico, entendámoslo, ¿eh? Es decir, cuando tú haces las cosas espiritualmente bien, no solo las estás haciendo espiritualmente bien, sino que estás respondiendo a todos los sustratos de la existencia de manera adecuada. Tanto solo que aquí está al servicio del orden más elevado de la humanidad. Y con ambos elementos, sin embargo, el hexagrama 48 separa las posibles ínfulas diciendo: y debes quedarte en el ámbito del común entendimiento de la base colectiva en la que vives. No es que tengas que escribir el Ulises de James Joyce, es que vas a poder dar agua y pan en el terreno en el que vive y en el que te desarrolla. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.